Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces son las autoridades sanitarias y en nuestro campo, como pueda ser la OMS, los que muchas veces tienen que legislar la importancia de un programa dentro del medio sanitario. Entonces, por ejemplo, la OMS en el año 2010 lo incluyó dentro de su resolución los programas de gestión de hemoderivados como algo de vital importancia, ¿no? Con las directrices para el uso de alternativas al uso de la transfusión sanguínea. Entonces, bueno, las justificaciones del programa vienen derivadas de muchísimos artículos, muchísimos consensos que se han realizado a lo largo de los últimos años. Nosotros, cuando realizamos nuestro programa de gestión de hemoderivados, estuvo principalmente basado en el documento Sevilla, aunque fue del año 2006, dado que lo desarrollamos principalmente durante el año 2012. Luego lo revisamos y estaba completamente actualizado con respecto a los nuevos consensos del 2013. He querido resaltar este artículo que sale en la Revista Española de Anestesiología, es un suplemento del junio del 2015, que nos habla principalmente sobre los diferentes protocolos que tenemos que hacer en cuanto a optimización de anemia perioperatoria y del intraoperatorio en los pacientes en diferentes escenarios clínicos quirúrgicos. Bueno, ¿y qué es un plan de gestión de hemoderivados? Pues lo que son las técnicas de ahorro de sangre se han venido desarrollando desde los años 90, pero estaban como más enfocadas hacia determinadas cirugías. Por ejemplo, técnicas de ahorro de sangre de transfusión, recuperación y de sangre del paciente y transfusión autóloga, las predonaciones autólogas que se venían realizando concretamente en cirugías de espalda. O sea, esto es un paso más allá, ¿no?, que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años con todo el avance de las técnicas de ahorro de sangre. Es un plan que no solo está enfocado a la propia enfermedad, sino que está enfocado al propio paciente, ¿no? Entonces nos va a hablar de algo multimodal que voy a tener que desarrollar en los diferentes ámbitos, pre, intra y posoperatorio, y multidisciplinar, porque va a afectar a numerosas disciplinas dentro de todo el hospital. Y por supuesto el objetivo va a ser minimizar la transfusión, como nos ha comentado el doctor Muñoz, y mejorar la evolución del paciente. La puesta en marcha de este tipo de programas es complicada porque va a abarcar a toda la organización. Es un programa transversal que provoca un cambio en cuanto a la cultura organizativa del propio hospital. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, ¿no? Como ha comentado el doctor Muñoz, existe muchísima variabilidad y esa variabilidad en cuanto a las transfusiones para un mismo tipo de cirugía puede oscilar desde un 0 a un 100% en prótesis de rodilla. Y eso ya se demostró hace 20 años con el estudio Sangis, ¿no?, que ya se realizó en los años 90 con las primeras técnicas de ahorro de sangre. Cuando realizamos un programa de ahorro de sangre es fundamental que tengamos información sobre nuestra propia gestión de la transfusión y sobre los propios resultados. Es decir, va a ser fundamental que tengamos bases de datos en las que recogerlas y comparar si lo estamos haciendo bien, no solamente si lo estamos haciendo. Bueno, esto es una encuesta que se realizó durante el año 2012 y se encuestaron a 91 hospitales, principalmente a los servicios de anestesiología. Esta encuesta nos refleja los factores limitantes para implementar o mejorar un programa de gestión de hemoderivados. Vemos que los principales factores implicados son la implicación de los equipos quirúrgicos, la mejora de nuestro propio circuito de gestión de hemoderivados, el interés del anestesiólogo y del servicio de anestesiología en su completo, y luego la implicación de la gerencia. Esto es como algo fundamental. Esto que se ve regular, es el coste, que el coste realmente se considera dentro de los programas de gestión de hemoderivados, aunque son muy importantes, pero lo que los anestesistas a nivel de toda España consideran lo que será de menor importancia, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que en esta encuesta fueron menos valorados, pero no por ello menos importantes a la hora de implementar un programa de gestión de hemoderivados. ¿Cuáles fueron? Pues colaboración con otros servicios implicados, banco de sangre, la formación continuada, que como luego veremos es vital para el desarrollo de este tipo de programas, la asistencia de protocolos y la implicación del comité de transfusiones, que esto también es fundamental. Entonces, en esta encuesta, ¿qué se vio? Pues que el 79% de los hospitales a nivel nacional disponían de un programa de gestión de hemoderivados, pero hasta qué punto este programa estaba desarrollado y conseguía buenos resultados, ¿no? Bueno, se vio también que el 50% de todos los programas de hemoderivados estaban llevados por anestesistas, ¿vale? Entonces,
cuando realicemos un programa de gestión de hemoderivados nos vamos a encontrar con que muchas veces hay una serie de personas que tienen intentos individuales de llevarlo a cabo, pero no lo van a poder desarrollar hasta que realmente sea un programa que esté coordinado por la propia dirección del hospital. Y bueno, cualquier proceso de transformación que va a requerir, pues va a requerir una serie de puntos, ¿no? Estructurarlo, qué estrategias vamos a utilizar y qué tecnología vamos a mejorar en nuestro hospital. Formación continuada, porque cuando lo implantas en el año 2012 todo es como muy animoso, pero eso se tiene que prolongar en el tiempo, ¿no? Y luego la obtención de la base de datos, que es lo que he comentado. Entonces, bueno, estructuramos. Lo primero, hay un comité de transfusiones en nuestro hospital, eso es vital, ¿vale? Bueno, pues se vio que en España, en la encuesta que os he comentado, el 94% de los hospitales disponía de comité de transfusiones y el 90% de estos comités estaban representados por anestesistas, ¿vale? Nosotros, cuando creamos nuestro comité, pues teniendo en cuenta que el hospital nació el 1 de mayo del 2009, a partir de los primeros meses de su creación se empezaron a crear numerosos comités y nuestro hospital creó el comité justamente hoy, hace 6 años, ¿vale? Tuvimos la suerte en aquellos momentos de que los hematólogos que habían eran muy restrictivos, venían de Barcelona y eran muy restrictivos, siempre estaban restringiéndonos las transfusiones de sangre y eso fue una ventaja. Desde el 2010, desde las primeras reuniones, se intenta ya crear un plan de gestión de hemoderivados, pero la verdad es que resulta un poco complicado porque, como os he comentado, son siempre iniciativas individuales que no se pueden llevar a cabo con un plan global. Pero sí que se insiste desde el primer momento en petición racional de hemoderivados. Tengo que Y en el 2012, cuando la dirección muestra bastante interés a la hora de mostrar un programa de crear un programa de gestión de hemoderivados, es cuando conseguimos que por fin se ponga en marcha. Y bueno, después tenemos un comité de transfusiones, ahora tenemos un grupo de trabajo para un programa de gestión de hemoderivados. Bueno, pues nuestro grupo de trabajo fue en aquellos momentos este grupo, ¿no?, que era un grupo que estaba, digamos, estaba el director asistencial, que eso es fundamental, y luego era multidisciplinar, abarcaba múltiples disciplinas, porque estaba tanto médicos como quirúrgicos, y bueno, yo solo voy a hablar del plan desarrollado a nivel quirúrgico, pero que bueno, que el plan también estuvo enfocado a nivel médico, ¿vale? Luego, una vez tengo mi programa de gestión de hemoderivados creado, tengo que realizar evaluaciones, y las evaluaciones como mínimo tienen que ser cada 2 años. ¿Vale? Esto, por ejemplo, nosotros, pues en el 2013 realizamos, como digamos, un subprograma dentro del programa de gestión de hemoderivados, porque el programa de gestión de hemoderivados abarcaba a toda la población, ¿vale? Sobre todo quirúrgica. Entonces se creó el procedimiento de atención a pacientes que rechazan hemoderivados, con una comisión específica de manejo de pacientes sin sangre, y eso fue justo al año siguiente, en el 2013. Estas son una serie de estadísticas de los primeros pacientes atendidos durante el año 2013, que rechazaban por completo los hemoderivados. Y vemos que hay 120 pacientes, incluso para cirugías importantes oncológicas de neos de colon o cualquier otro tipo de cirugía. Luego tuvimos que volver a revisar en el año 2014 porque se creó un protocolo de uso adecuado de hemoderivados en pacientes obstétricas de alto riesgo, ¿vale? Es decir, pacientes obstétricas que también rechazaban hemoderivados o que tuvieran otra serie de patologías por las cuales intentáramos disminuir al máximo las transfusiones. Y bueno, este organigrama me parece muy interesante porque demuestra la gran importancia que tiene el apoyo no solo de la propia gerencia del hospital, sino de las autoridades sanitarias que nos van a permitir desarrollar un plan de ahorro de gestión de hemoderivados y de las sociedades científicas, ¿vale? Todo ello nos va a llevar a que consigamos liderar un programa de gestión de hemoderivados y luego, a su vez, todos los especialistas implicados que tienen que tener un compromiso en todo el desarrollo de este programa de gestión de hemoderivados. Y, por supuesto, el conocimiento, ¿no? El conocimiento que hemos conseguido conseguir a lo largo de estos muchos años en los que se han transfundido los pacientes y además se han iniciado las técnicas de ahorro de sangre, ¿no? Y, por supuesto, dentro del conocimiento, los costes, que no es algo desdeñable en la sanidad actual. Bueno, una vez tenemos estructurado todo, ¿cuáles van a ser las estrategias que vamos a desarrollar para conseguir un programa de gestión de hemoderivados?
Pues en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. ¿Vale? Entonces este fue el circuito que en el 2012 nosotros creamos con diferentes ramas para la atención al paciente quirúrgico. Estaba dividido en cirugía oncológica y no oncológica, y dentro de la no oncológica en ortopédica, no ortopédica y fractura de cadera. Vale, entonces el primer pilar de nuestro trabajo es la optimización del volumen sanguíneo. El paciente nos llega a la consulta de cirugía y entonces el cirujano tiene que pedir un perfil específico de analítica. Es un perfil que recoge el hemograma, el metabolismo férrico, diferentes factores hematínicos como vitamina B12, folatos y marcadores de inflamación para poder realizar un mínimo diagnóstico diferencial de la anemia. ¿Vale? Entonces, esto es un punto muy importante y que a veces hay que insistir porque se tiene que pedir en todos los pacientes que tienen un riesgo de sangrado superior a 1,5 litros o riesgo de transfusión de 3 bolsas de sangre. ¿Vale? Entonces el cirujano debe solicitar consulta de anestesia señalando aproximadamente la fecha de intervención. Esto realmente a veces es complicado. Y luego, en los pacientes, esto en cuanto a los pacientes no oncológicos. En los pacientes oncológicos, la cita, los cirujanos siempre la solicitan preferente y los anestesistas normalmente lo vemos en un intervalo que suele ser menor a 48-72 horas desde que el cirujano lo indica hasta que se ve con la consulta de anestesia. Entonces, la visita preanestésica consideramos para todo tipo de pacientes que debería ser entre 30 y 60 días antes de la cirugía. Y el objetivo que deberíamos tener es que cuando un paciente nos llega a la consulta de preanestesia, nosotros tenemos que considerar la valoración del riesgo transfusional como consideraríamos el Mallampati, que es una valoración de lo que es el riesgo de la vía aérea, ¿no? O sea, sería un símil porque es para nosotros vital. O sea, un anestesista que haya realizado un preoperatorio y no va a realizar la valoración de la vía aérea, pues hay como un déficit ahí, ¿no? Entonces, pues aquí lo mismo. En la encuesta que hemos visto antes, se vio que el 75% de los pacientes con riesgo transfusional eran vistos 30 días antes, o sea que más o menos a nivel nacional esto se realizaba bien. Vale, nosotros según las consideraciones de la OMS tenemos que la mujer tiene una hemoglobina de más de 12, no se considera anémica, y más de 13 en los hombres no se considera anémico. Pero esto últimamente para los pacientes quirúrgicos está en discusión. Se considera que tiene, como ha dicho el doctor Muñoz, los valores en la mujer premenopáusica deberían ser de 13, en la mujer posmenopáusica deberían ser de 14 y en los hombres incluso se consideran valores de 16 más menos 2. O sea, eso sería el ideal para conseguir que el paciente tenga menor riesgo de transfusión. ¿Vale? Entonces, la mayoría de pacientes que nos llegan con estas hemoglobinas y que nos llegan y que tengan valores de ferritina o índices de saturación de transferrina menores a estos valores, se les prescribe sulfato ferroso y se combina con ácido fólico y vitamina B12 en función de los resultados de nuestra analítica del programa de gestión de hemoderivados. ¿Vale? En el caso en que no tenga perfil de programa de gestión de hemoderivados o PAS, que lo hemos denominado, lo deberíamos solicitar y recitar. Esto en ocasiones, como a veces hay poca demora, pues es un hándicap que tenemos, que a veces no se produce. Bueno, los pacientes oncológicos, que tenemos muy poco tiempo, desde el momento en que indica la intervención hasta el momento en que se realiza, muchas veces en la media a nivel nacional se vio que entre la visita preanestésica y la intervención había alrededor de 20 días, más o menos, según un estudio epidemiológico a nivel nacional. Vale, pues los pacientes que tienen menos de 10 gramos y que los vamos a tener que intentar mejorar, los remitimos de manera urgente a la consulta de hematología. De hematología ya considerará si le tiene que poner hierro o en algunos casos, en casos determinados puede ser que incluso le ponga EPO, aunque sea una indicación off-label. Las indicaciones que están dentro de ficha técnica, según la ficha técnica de la EPO, para pacientes oncológicos serían aquellos que han recibido radioterapia, quimioterapia o que tengan anemias renales. En los pacientes que tenemos entre 10 y 13, le voy a dar el apto y lo remitiré desde la propia consulta de anestesia a hospital de día. Entonces le administraré hierro carboximaltosa, que es lo que administramos para intentar mejorar los valores de hierro lo más rápido posible, y si procede le administraremos otra dosis a los 7 días. Bueno, siguiendo con las ramas de nuestro circuito preoperatorio, en los pacientes no oncológicos los dividiremos en los no ortopédicos y en los ortopédicos.
Si tienen valores de hemoglobinas bajas, entre 12 y 13, los remitiremos a hematología, y hematología pautará en los no ortopédicos hierro sacarosa, o en los ortopédicos puede pautar hierro sacarosa o EPO, que se ha visto que en pacientes ortopédicos tiene una evidencia muy elevada, una evidencia de 1A. Y si los pacientes tienen menos de 10 gramos, en principio no deberíamos dar el apto, porque eso el paciente debería ser estudiado antes de someterse a una cirugía ortopédica. Y bueno, lo que sí que se ha visto es que si yo consigo que un paciente de cirugía ortopédica de rodilla o de cadera lo eleve la hemoglobina por encima de 14, el riesgo de transfusión está prácticamente ausente. Bueno, la fractura de cadera, que es la última rama que definimos dentro de nuestro circuito, una parte muy importante es la vía clínica de cadera, que la definimos durante el 2013-2014, y la cirugía a nivel de toda la Comunidad Valenciana, la Consellería establece que se tiene que realizar en menos de 48 horas. Entonces ese es nuestro objetivo desde el principio, que todas las cirugías se realicen de cadera en menos de 48 horas. Aquí en la cadera vamos a tener un problema, porque se ve que el sangrado en las fracturas de cadera puede llegar a subir a un 50% de toda la volemia. Entonces, prácticamente todas las caderas van a tener que estar tratadas con hierro. Tenemos la ventaja en nuestro hospital que las fracturas de cadera están controladas por un internista que pasa planta, añadido al servicio de traumatología. Entonces, la internista, la mayoría de veces, le pone hierro sacarosa o hierro carboximaltosa, según considere, pero si el paciente se opera con poca demora, con menos de 12 horas, por ejemplo, y al internista no le ha dado tiempo a ponerle el hierro, entonces nosotros desde la propia ULPA le ponemos una dosis única de hierro carboximaltosa, 1 gramo, y si procede se repetirá a los 7 días. Por supuesto, el resto de déficits hematínicos siempre los deberemos tratar. Bueno, esto es un subproceso, como os he comentado antes, con respecto a lo que hacemos en cuanto a los pacientes que rechazan hemoderivados, ¿no? Entonces, es prácticamente lo mismo, porque vamos a seguir usando el plan de uso de hemoderivados, pero tiene como ciertos detalles a comentar, ¿no? Bueno, el cirujano realiza la visita, valora el riesgo-beneficio y lo remite a la consulta de anestesia. Entonces, el anestesista, normalmente, o bien el cirujano, lo que es muy importante es que a nivel de la historia clínica nos salga un icono como que ese paciente rechaza hemoderivados, para que luego todo el mundo, cuando habla el HCIS, que es nuestro sistema informático, sepa que ese paciente no admite las bolsas de sangre. Entonces sale como un icono que es una bolsa de sangre tachada, ¿vale? Entonces, el anestesista le comenta las opciones terapéuticas para pacientes que no admiten transfusión, que lo debe firmar. Estrategias generales para el manejo de cirugía sin sangre, que la debe firmar. Estrategias individualizadas para el manejo de cirugía sin sangre. Y firma la negativa a la transfusión de hemoderivados, ¿vale? El anestesista en la consulta deberá también confirmar que el paciente tiene voluntades anticipadas, y en el caso en que no lo tenga, deberá aconsejarle que debe firmarlas, porque es lo más aconsejable, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una consulta específica para pacientes que rechazan hemoderivados, ¿no? Y luego existe como un comité de cirugía sin sangre. Son pacientes igual de complicados que todos los demás, pero al no aceptar bajo ningún concepto el rechazo de hemoderivados, pues digamos que muchas veces algunas de las indicaciones de algunos medicamentos se realizan off-label. Bueno, entonces esta diapositiva me ha parecido muy interesante porque es un protocolo que nosotros tenemos en cuanto a las actuaciones legales que tendríamos que realizar en actividad urgente en pacientes con rechazo de hemoderivados, ¿vale? Pues entonces es tener en cuenta que los menores de edad, los pacientes incapaces y las mujeres embarazadas con feto viable en el momento de la urgencia, si tienen una necesidad máxima de transfusión de hemoderivados, siempre va a prevalecer el derecho a la vida, ¿vale? Entonces lo comunicamos con una serie de documentos a nuestro juez de guardia del Quart de Poblet y se realiza la transfusión porque es un menor, un incapaz o una mujer embarazada, ¿vale? En el resto de casos, si por ejemplo nos llega un mayor de edad o un menor emancipado es entre 16 y 18 años, que esté casado o que tenga emancipación económica.
¿vale? Entonces, en estos casos, si se encuentra capaz y es capaz de demostrar que no quiere que le transfundas, aunque sea una situación urgente, no se le transfunde. Pero si en esos momentos ha perdido la conciencia por la situación urgente y no tiene escritas sus voluntades anticipadas, a pesar de que nos lo manifieste la familia o quien sea, si no tiene las voluntades anticipadas y ese paciente se encuentra en situación de inconsciencia, también predominará el derecho a la vida. En todos los demás predominará el derecho a la autonomía. Bueno, pasando el primer paso del preoperatorio, nos plantamos en el segundo paso del preoperatorio intraoperatorio. Minimización de la hemorragia. Cirugías mínimamente invasivas en las que nos va a asistir el doctor Bordón, con técnicas laparoscópicas para neos de colon, técnicas de raquis, el tranexámico. Nosotros no tenemos protocolizado el tranexámico de cirugía ortopédica, aunque según la encuesta que os he comentado antes a nivel nacional, está protocolizado un 75% de los hospitales, ¿vale? Porque el tranexámico de cirugía ortopédica llega a tener un 30% de contraindicaciones y a su vez tiene una evidencia de grado 2A, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí que estaría muy indicado, aprovecho porque aquí hay una cirujana cardíaca, para cirugía cardíaca o para cirugía hepática que tiene una evidencia de grado 1B. Y bueno, en cuanto a las mejoras en nuestro protocolo que tenemos que realizar, este artículo, aunque es un póster, pero me ha parecido interesante porque tenemos ahora, por ejemplo, un cirujano ortopédico que estaba acostumbrado en Alemania a la administración intralocal de ropivacaína en valores entre 200 y 490 miligramos. Entonces, claro, esto nos ponía un poco en dilema cuanto a la administración de anestésicos locales, al mismo tiempo que utilizábamos recuperadores posoperatorios de sangre. Bueno, pues este póster, porque fue un póster y además alemán, de la ESRA, hace referencia a que si yo administro la sangre entre 30 y 60 minutos, se vio que las dosis tóxicas que existía de anestésico local, a pesar de haberla administrado a nivel local, eran muy bajas y que digamos que las dos técnicas eran posibles. Esto es importante porque a veces te encuentras con conflictos de intereses en cuanto a los cirujanos y a los anestesistas y es importante llegar a un acuerdo mutuo en las técnicas que vamos a utilizar. Bueno, el uso de recuperadores intraoperatorios los empezamos a utilizar a partir del 2013 con filtros leucocitarios que tienen menos micras, el tamaño de las micras del filtro es menor y lo llegamos a utilizar en cirugía tumoral, aunque esto llega a ser controvertido. Tiene una evidencia de un grado 2C, pero para determinados casos que rechazan los hemoderivados puede ser interesante. Bueno, en el posoperatorio, fundamental, los criterios restrictivos. En el posoperatorio tenemos que seguir considerando la administración de hierro intravenoso, si corresponde, la administración de hierro intravenoso, si hemos administrado sangre, tenemos que tenerla en cuenta para no aumentar demasiado los niveles de hierro en sangre, sobre todo porque cada transfusión va a aumentar los niveles de hierro en 200 miligramos. Entonces, tenemos que ver el déficit que tiene ese paciente para no seguir administrándole transfusiones y hierro a los mismos niveles, ¿vale? Los errores comunes: tratar la anemia posoperatoria con hierro oral y la ferritina. Lo que tenemos que tener en cuenta es que como la cirugía es un estado inflamatorio, nos va a carecer de valor diagnóstico durante el posoperatorio. Bueno, una vez tenemos la estructura, hemos hecho las estrategias, vamos a seguir con la formación continuada. La formación en nuestro hospital es fundamental, por ejemplo, ese tipo de sesiones son muy válidas para conseguir implicar a todo el personal. Entonces, en el 2012 se realizaron difusiones interhospitalarias en diferentes servicios cuando iniciamos nuestro plan, ¿no? Que fue en junio del 2012. Luego se invitó al doctor Muñoz también para que diera una charla hospitalaria sobre medicina transfusional. Hemos seguido intentando realizar formación incluso a diferentes estamentos, no solo a nivel médico, sino también a enfermería, porque la enfermería juega un papel fundamental en esto. Entonces, por ejemplo, la formación en enfermería se ha realizado sobre medicina transfusional en un curso que realizamos todos los años
los anestesistas, y bueno, pues tiene una parte dedicada a la medicina transfusional con 4 ediciones entre el 2013 y el 2015. Luego, dentro del servicio de anestesiología hemos realizado varias sesiones, 3 sesiones en concreto sobre este tema, y a su vez... ¿Me oyes? Y a su vez los anestesistas han acudido a diferentes... los anestesistas más implicados han acudido a diferentes sesiones sobre el tema. Y luego la información que se oferta a los pacientes por la web. Es decir, que la formación continuada es vital. Y luego, ¿cuál es la información que nosotros obtenemos de nuestras bases de datos? O sea, el feedback de qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo correctamente, es vital, porque si no, puede ser que lo estemos haciendo y que realmente no lo estemos haciendo bien, ¿no? Bueno, pues si vemos esta gráfica que nos habla de la administración de concentrados de Matíes entre el 2011 y el 2015, podemos pensar que realmente la cantidad de concentrados de Matíes que hemos utilizado en nuestro hospital es prácticamente la misma durante los años de evolución de enero del 2011 a septiembre del 2015, ¿vale? 30 de septiembre del 2015. Pero bueno, si lo vemos con respecto a las cirugías en las que más se ha realizado el programa de gestión de hemoderivados, que son la cirugía general y la cirugía de trauma, vemos que prácticamente se ha mantenido estable el número de unidades, que es lo que está en verde, mientras que ha habido un aumento prácticamente exponencial de la cantidad de cirugías que se han realizado, tanto en cirugía general como en cirugía traumatológica. Aquí esto baja porque hay 3 meses que no están valorados, que son octubre, noviembre y diciembre del 2015. Y bueno, lo que tenemos que saber es que en traumatología la cadera y la rodilla, solamente la cadera y la rodilla, llegan a consumir un 8% de todas las transfusiones en un hospital, ¿vale? Entonces es fundamental que el plan vaya enfocado a ortopedia, al igual que otras muchas cirugías, ¿vale? Entonces, si vemos la evolución del número de cirugías, prácticamente ha habido, por ejemplo, un aumento muy importante del número de cirugías entre el 2012 y el 2013, se ha mantenido casi estable en el 2014, y el número de transfusiones se ha mantenido estable en el tiempo. Es decir, que si lo comparamos con la primera gráfica, prácticamente hemos mantenido el mismo número de transfusiones, pero teniendo en cuenta que el número de cirugías ha aumentado muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las razones fundamentales para la implantación de un plan de gestión de hemoderivados. Hay 5 razones que me han parecido muy interesantes. Esto fue un programa que desarrolló por la importancia de las autoridades sanitarias, ¿no? Esto es un programa que desarrolló en la costa oeste de Australia entre el 2008 y 2012 y venía directamente desde las propias autoridades sanitarias. Y han considerado que habían 5 motivos fundamentales para desarrollar estos programas, y luego su feedback vieron que a nivel de ortopedia llegaron a disminuir las transfusiones de un 25% a un 2%. Entonces, bueno, hay razones éticas, razones basadas en la evidencia, razones económicas, razones demográficas e incluso razones legales como la epidemia del VIH, los años 80-90. Y bueno, pues ya está todo.